Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Para nosotros nos es un gusto venirles a hablarles sobre qué es la ética y la moral. A continuación voy a dejar a mis compañeros para que les expliquen más sobre esto. La ética se enfoca en la búsqueda del bien. Esto implica una relación dinámica con nuestros valores y con los valores de la sociedad en la que pertenecemos. Una de las definiciones más sobresalientes es la de Aristóteles en Ética para Nicomaco, en la que define que la felicidad es el último fin para todo ser humano, y la ética nos enseña cómo alcanzarlo. Para pensadores contemporáneos como lo es Fernando Savater, este sigue siendo el objetivo principal para la ética, por lo que podríamos deducir que esto es una postura personal e íntima. Asimismo, la moral es una serie de reglas que ha impuesto a la sociedad, esto con el fin de regular el comportamiento humano. Esto también abarca una serie de reglas, de tradiciones y por supuesto de valores. Asimismo, podríamos dejar un ejemplo como lo son los 10 mandamientos que encontramos en la Biblia. Esto ya que a su vez ya que a su vez sigue una norma, ¿verdad? Uno de los ejemplos de los pensadores como lo es Paul Richard dice que lo bueno es la ética y la moral es lo obligatorio. Muchas gracias. A continuación les voy a hablar acerca de la ética y la moral. Estas dos palabras van de la mano, significan no tan lo mismo. A continuación se los voy a explicar. La ética estudia la moral, estudia y justifica los actos morales de una persona, qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo justo que una persona hace o realiza. La persona tiene en ella poder hacer lo bueno y lo malo. Esto es conforme a la moral, que la moral son un conjunto de valores y principios que se posee pues durante su crecimiento o durante su etapa de su vivencia. La moral habla de cómo esta persona actúa ante la sociedad, cómo es su forma de ser, de pensar y cómo puede esta persona ayudar a las otras personas a salir adelante o definitivamente poder también no ayudarlas. Puede ser en cultura, en religión, en tradiciones y también algo muy importante que determina la moral en las personas es la empatía. Cómo una persona puede ser o cómo puede sentir empatía por la otra persona, poder sentir su dolor, poder acompañarlo en el momento donde esta persona esté pasando por momentos muy difíciles. Eso caracteriza a una persona con moral. Y como les decía, la ética y la moral van de la mano. Y es muy importante que podamos distinguirlos, ya que uno posee fundamentos y la moral pues posee conocimientos, ¿verdad? De las personas. Gracias. Ética y moral. La ética y moral nos indican que van de la mano, ya que la ética es la ciencia encargada de estudiar a la moral. Mientras tanto, esto se divide también de dos maneras, como los residencia morada y hábitos y costumbres. Todas las personas contamos con un ethos totalmente diferente, ya que tenemos hábitos y costumbres muy diferentes. Un ejemplo es que una persona tenga el hábito de levantarse a las 6 de la mañana, mientras tanto la otra persona tenga el hábito de levantarse hasta las 8 de la mañana. Mientras que en las tradiciones aristotélicas esto se define como el modo de ser y carácter, es decir, que se va adquiriendo e incorporando desde nuestra propia existencia. Un ejemplo de esto es que una persona pueda tener un carácter fuerte y mientras tanto otra persona tenga un carácter débil. Es decir, que nosotros mismos los vamos construyendo desde nuestro propio existir. La ética se encarga de definir lo bueno y lo malo y hace que tengamos orientaciones concretas como son las normas de conducta. Sabater nos indica que moral es el conjunto de comportamientos y normas que nosotros vamos adquiriendo y junto a las personas que nos rodean y establecemos y solemos aceptar, mientras la ética es la reflexión de por qué consideramos válidos estos comportamientos y las diferentes morales con las demás personas. Sabater también nos indica que contamos con 4 principios morales, como lo es el filosófico, religioso, humano
y político. La ética ha sido conceptualizada como el estudio de la conducta humana, pero en un sentido concreto se ha considerado como parte de la filosofía, que trata de los actos morales. Entonces la ética es la ciencia filosófica encargada de estudiar y reflexionar sobre la moral. Y la moral tiene un carácter humano y social. Un ejemplo de la ética es simplemente una reflexión que hacemos cada uno de nosotros sobre nuestra propia libertad. Cuando reflexionamos nos preguntamos, ¿por qué lo quiero? ¿Qué me conviene? ¿Qué cosa me va a hacer más libre? Eso es la ética. Cómo vivir mejor, cómo ser más libre, como soy yo. La moral y la ética son diferentes. La ética es una ciencia, mientras que la moral es el objeto de esta ciencia. Ética y moral, dos conceptos distintos con diferentes significados. Escritores consideran que la ética es la búsqueda del bien. Ética es una palabra que todo ser humano cita frecuentemente con la búsqueda de lo correcto, lo bueno y lo justo. Aristóteles decía que el modo de ser de una persona se construye a través de sus hábitos. Y la excelencia moral es el resultado del hábito. ¿Por qué? Porque nos volvemos justos practicando actos de justicia, nos volvemos valientes practicando actos de valentía. La moral son un conjunto de normas que rigen la conducta humana. Asimismo, define el bien y el mal, mientras que la ética elabora conceptos, ideas y teorías que tratan de explicar el sentido de la vida y de cómo vivirla mejor. Si nos damos cuenta, son dos temas que se asemejan mucho desde un principio. Sin embargo, hoy en día tienen diferentes significados, ¿verdad? Pero siempre van de la mano. Podemos concluir que la moral nos dice cómo vivir de buena manera y la ética nos ayuda a comprender las razones de cómo vivir de una u otra forma.